una vez más a mi canal. Vamos a ver el tema de ondas estacionarias en cuerdas fijas en ambos extremos. Vamos a resolver unos dos problemas sobre este tema y a explicar la teoría sobre las ondas estacionarias. ¿Qué frecuencia se requiere para que una cuerda vibre con una longitud de onda de 20 centímetros cuando está sometida a una tensión de 200 newtons? Suponga que la densidad lineal de la cuerda es 0.008 kilogramos por metro. Es decir, la densidad lineal nos dice cómo está repartida la masa a lo largo de toda la longitud de la cuerda. Bien, vamos a sacar primero los datos del problema. Los datos serían la densidad lineal, mu, la fuerza, que es 200 newtons o tensión de la cuerda, y la longitud de la onda nos dicen que es de 20 centímetros, que pasado a metros sería 0.2 metros. Bien, con esta información vamos a tratar de buscar ahora la velocidad. La velocidad la podemos hallar de dos maneras. La velocidad de la onda se puede buscar a través de esta fórmula o se puede buscar a través de esta fórmula. No podemos usar la primera, o sea, esta, dado que no conocemos la frecuencia de vibración de la cuerda. Es lo que precisamente nos está pidiendo el problema. Pero sí podemos utilizar esta porque conocemos la tensión de la cuerda, que es de 300 newtons o la fuerza, y también de 200 newtons, perdón, y también conocemos la densidad lineal, que es 0.008 kilogramos por metro. Bien, tomando esta fórmula y reemplazando los datos, tenemos el siguiente resultado, 158.11 metros por segundo. De esta manera hemos encontrado la velocidad de la onda, pero lo que nos piden es la frecuencia. Bien, la frecuencia ahora la vamos a buscar con esta fórmula. Ya que conocemos la velocidad y la longitud de la onda, podemos despejar la frecuencia. Al despejar de aquí la frecuencia sería la velocidad de la onda entre la longitud de la onda. Y esto nos daría un valor de 790.55 Hz. De esta manera, este problema queda resuelto. Ahora vamos a explicar un poco la teoría acerca de los modos de vibración de una cuerda que está sujeta en ambos extremos. Esto da lugar a que se formen en la cuerda nodos y vientres, es decir, ondas estacionarias. Se les dice estacionarias porque la onda no parece estarse moviendo. Por ejemplo, en el modo fundamental de vibración de una cuerda de este tipo sujeta en ambos extremos, tenemos que la longitud de onda viene dada por esta fórmula. Para estas ondas estacionarias, para hallar la longitud de la onda, vamos a multiplicar por 2 la longitud de la cuerda y dividirlo entre n. ¿Qué viene a ser n? Bueno, n viene a ser el modo de vibración de la cuerda. Por ejemplo, este es el primer modo de vibración, que se le conoce como modo fundamental o primer armónico. Cuando la cuerda vibra de esta manera, si n vale 2, estamos en el segundo modo y se le conoce también como segundo armónico o primer sobretono. Cuando la cuerda vibra de esta manera con 3 segmentos, 1, 2 y 3 segmentos, entonces decimos que es el segundo sobretono o el tercer armónico. Cuando está vibrando con 4 segmentos, entonces se dice que es el tercer sobretono o el
en este caso, en caso de los armónicos, sería el cuarto armónico. Bien, noten que los vientres y los nodos están relacionados. Por ejemplo, en este segundo caso, tenemos dos vientres que son estas partes, las partes más altas de la cuerda. Y los nodos vienen a ser estos puntos fijos. Aquí hay uno, en el centro hay otro, dos, y este tres. Entonces, cuando la cuerda vibra con dos vientres, eso va a hacer que tenga un nodo. En nodos sería uno más que vientres, ¿sí? Es decir, siempre vamos a tener un nodo más que el número de vientres. Por ejemplo, esta cuerda de acá está vibrando con tres segmentos, es decir, tres vientres. Vean que el número de segmentos coincide con el número de vientres y por lo tanto debe tener, en cuanto a nodos, debe tener uno más, es decir, cuatro nodos. Y son los que están acá fijos, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, aquí en el primer caso, en el modo fundamental o primer armónico, vemos que solo hay un segmento, por lo tanto hay un vientre. Y en este caso vamos a tener dos nodos, que es este de acá y este de acá. Son los puntos fijos de la cuerda. Y por ejemplo, aquí en el último caso tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos, por lo tanto debe haber 4 vientres y debe haber 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un solo segmento, por eso hay un solo vientre y tendríamos dos nodos. Entonces vean cómo están relacionados los vientres, coinciden con el número de segmentos y los nodos siempre forman uno más que el número de vientres. Bien, aplicando esta fórmula a cada uno de los modos de vibración, por ejemplo, para el modo fundamental, que es el primero, n valdría 1, eso quiere decir que tendría un solo vientre o un solo segmento. Y al multiplicar 2 por L y dividirlo entre N, que es 1, nos da 2L. Es decir, en el primer modo de vibración, que es el modo fundamental, la longitud de onda es el doble de la longitud de la cuerda. En el caso del primer sobretono o segundo armónico, vamos a ver que la longitud de onda es igual o coincide con la longitud de la cuerda. Si sustituimos los datos, N es 2, dado que hay dos segmentos, o lo que es lo mismo, hay dos vientres. Y por lo tanto, al cancelar el 2 con el 2 nos queda L. Y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a ver un problema relacionado a estos conceptos que hemos tocado aquí. Antes de eso vamos a deducir cuál sería la frecuencia para cada uno de estos modos de vibración. Vamos a partir de la ecuación de velocidad de una onda, que es la frecuencia por la longitud de la onda. Si nosotros despejamos de aquí la frecuencia sería la velocidad entre la longitud de onda. La velocidad sabemos por fórmula que es igual a la raíz de la fuerza entre la densidad lineal, que es mu. Si reemplazamos esta velocidad en esta fórmula, llegaríamos a esta. Ahora, la longitud de la onda pues va a estar relacionada con esta fórmula de aquí. Así que si quitamos la longitud de onda en esta fórmula, reemplazamos esta longitud de onda por esta fórmula, llegaríamos a encontrar la ecuación para hallar las frecuencias en los distintos modos de vibración de una cuerda. Entonces, quitando lambda y colocando 2L sobre N, llegaríamos a esta ecuación. En esta ecuación, pues N pasa arriba, 2L queda en la parte de abajo al hacer extremos y medios. Y llegaríamos a esta fórmula
que sería para hallar las frecuencias características para cada modo de vibración de la cuerda, donde n toma valores de 1 hasta infinito. N, recuerden que n va a coincidir siempre con el número de segmentos de la cuerda o con el número de vientres. Por ejemplo, acá n es 1, dado que hay un segmento y hay un vientre. Acá n es 2, dado que la cuerda está partida en dos segmentos